Ganamos en los comentarios porque tenemos las protogemas más fáciles antes de Notcry de este nuevo abismo de la 5.8. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por darle mi apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo posicionar el vídeo. Puntos del canal beta que se pueden poner creo que 3-4 veces por semana para recomendar el vídeo. Gracias por todo ello. Entráis gratis al sorteo de una bendición lunar y cuando lleguemos a 200.000, 2 bendis al día para vosotros, solo por apoyar y todo esto que es free to play. Y ayuda un montón. Bienvenidos invitados a los directos que estaremos haciendo vuestros abismos y retos en mi abismo, tanto 2 y 2, aunque lo habéis visto en el vídeo porque he hecho la primera 2 y 2, pero 2 y 2 en directo, que es más emocionante. Full 4 estrellas. Que aproveche si estáis comiendo, eres por ahí un día más. Gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con el nuevo abismo de la 5.8. Es muy fácil. O sea, la realidad es que es bastante fácil si seguís 2-3 tips concretos. Número 1. Hay 2 bufos muy claros y muy explotables. Primera mitad, aumenta el daño de electrocargado y electrocargado lunar. Y aparte, en la 12.3 está el cactus, que ya lo conocéis, es viejo amigo de la conflagración Estigia. Así que hay que jugar electrocargado en la primera mitad, pero se pueden jugar también bases de electrocargado con reacciones encima. Es decir, se puede jugar un arlequino que haga super vaporizados sobre los electrocargados. Ahora hablamos de todo ello. Y en la segunda mitad dice aumenta el daño de naturaleza noctámbula que infligen los personajes. Es decir, todos los personajes carries de Natlan, principalmente Mualani y Mabuika, Chaska también porque está en el banner, pero prácticamente todos menos Kinich. ¿Por qué Kinich no? Porque hay 2 bosses dentro, que es el Yuncasaurio y el Espantaongo. Son dentro estos enemigos, con lo cual significa que tienen resistencia dentro, con lo cual si tu Kinich está C1, C2, súper bien construido, equipo Prime y toda la historia, va a reventar Kinich. Pero si no, concretamente Kinich diría que no. Ahora, hay algunas pequeñas restricciones, como que aparte que en la primera mitad te pidan electrocargados, también te están pidiendo Anemo en la primera mitad porque hay varios enemigos y está bien aplicarles buffos y debuffos a todos. Sobre todo en el 12.1. En el 12.2 las máquinas no se pueden juntar por Anemo, así que da igual, pero en el 12.1 sí, porque son eremitas, que a su vez los eremitas invocan siempre mascotas y hay que destruir primero las mascotas que los eremitas para que les baje vida, con lo cual un hidro, Nubilet principalmente arriba, Mualani si la tenéis como hidro es abajo porque Mualani no es electrocargados. Un hidro arriba, Nubilet principalmente como digo, algún electro, Inefa quien la tenga, pero si no, pues Fischl o cualquier cosa, algún Anemo y luego un último personaje que haga lo que os apetezca. Es decir, con esa combo podéis meter una Nahida y jugar Hyperblooms, podéis meter un Arlequino y jugar super vaporizados con Arlequino con base de electrocargados, podéis jugar un Nubilet y jugar ahí combinaciones de Nubilet normales, por ejemplo el Nubilet Furina Kazuha Kuki en la primera mitad es de lo más cómodo que vais a jugar de la historia y es muy fuerte el equipo. Ahora hablamos de los pies individualmente, pero es relativamente sencillo. Y segundo resumen que quería explicaros. El Surkamagma tiene resistencia a Piro, pero Mabuika tiene tanto daño que el Surkamagma, aunque tenga resistencia a Piro, cae igual. Pero tener cuidado porque si vuestra Mabuika no está muy bien construida, sois nuevos, vuestra cuenta es nueva o vuestro carry Piro no está súper bien, entonces el Surkamagma va a poner un pequeño problema en los carries Piro en la segunda mitad. ¿Qué significa esto? Que si tenéis una Mabuika súper bien y sabéis que lo vais a reventar y todo, abajo perfectamente Mabuika. Si no, es mejor abajo llevar Varesa, Mualani, Chaska, es decir, casi todos los carries generales de Natlan, menos, como dije antes, Kinich por la resistencia dentro y se podría. Y si vuestra Mabuika no está del todo bien, Surkamagma también sufre un poco. O os hace sufrir, mejor dicho, pero si está muy bien Mabuika, de sobra. Ahora, en el 12.1 el Yuncasaurio te pide Piro para explotar las frutas que se come, con lo cual, aunque sea un soporte sub DPS Piro, no pasa nada porque Varesa es sobrecarga y va con Piro. Mualani es vaporizados y va con Piro. Chaska suele jugarse tanto a derretidos como a super vaporizados con base de electrocargado, con lo cual va con Piro. Y a vaporizados puros también se juega Chaska con Furina, Bennett y algún soporte Piro más como Mabuika soporte. También va con Piro. Luego, el Espantaongo, porque la manifestación Guayóvara os hablo de ella, pero no tiene mucho misterio, te pide Electro.
es lo mejor jugar Electro contra la Espantahongo Pluma Verde porque cae. Entonces, si vas con algún Electro, en caso de jugar sobrecarga, también iría perfecto. De hecho, el equipo más puro para jugar la segunda mitad es el Varesa sobrecarga. Pero hay muchas alternativas. Y por último, el Autómata, ya sabéis que invoca unas torres que debes trepar, con lo cual necesitas algún personaje que se eleve sobre esas torres. Pero hay un truco que estará por aquí en pantalla y lo podéis repetir la vez que queráis y durante el vídeo se pondrá varias veces. Gracias, Tuma, por estar ahí atento con el vídeo, que es el editor. Básicamente hay un truco que con cualquier personaje 4 estrellas de estatura mediana, Bennett, Xiangling, Fischl, Chevreuse, puedes trepar de esta forma a la roca, bugueando la roca, y no hace falta tener un personaje que te eleve. Para la gente que no quiere hacer este bug que está de fondo, que es así de fácil como lo estáis viendo, hay que practicarlo un poquito. Cualquier personaje que se eleve. Citrali se eleva. Mabuika hace la de la moto y se eleva. Xilonen trepa por estas piedras. Kachina trepa también. Kazuha trepa perfectamente. Varesa haces un cargado y subes. Casi todos los personajes de Natlan tienen algún tipo de forma de elevarse, pero también los antiguos personajes como Alheizam, aunque sea raro en esta sala, con su elemental puede subir. Keqing puede subir. Shiori con su elemental puede subir. Lanyan, personaje nuevo 4 estrellas muy buena Nemo, puede subir con su elemental. O sea que hay muchas maneras de subir a las torres del Autómata Fuente Enigma. Ahora sí, piso por piso, ¿qué es lo que os gusta? 12-1, primera mitad. Aparecen 3 waves de eremitas. Primero, los 2 eremitas tal cual como veis aquí en orden, que son 5, pues aparecen 2, 2 y 1. Básicamente es el orden que sale. Primero, 2, sacan sus 2 mascotas. Si vais electrocargados habrá tanto daño en área y sobre todo en Nubilet tanto daño en área haciendo focus a las mascotas, que cuando caigan las mascotas ya sabéis que ellos entran en una fase de apertura de daño, se arrodillan, tienen más daño que pueden recibir y aparte se les baja un poquito la vida. Primera wave, segunda wave igual, y la última wave es un último enemigo que es concretamente el Geo que invoca al cocodrilo. Si lo hacéis así focuseando a la mascota, lo bajáis rápido, pero son varios enemigos, es bueno juntarlos con una Nemo, y el electrocargado y el hidro con electro en general, que es electrocargado, viene muy bien porque reparte el daño en área, aparte del bufo del 75% de daño electrocargados. Segunda mitad. Aparecen el Surkamagma. Si tenéis cualquier carry que no sea Pyro va a caer mucho más rápido, sobre todo Moran y Chasqui Varesa, pero si tenéis a Mabuika y ya digo, está bien construida, también cae más o menos rápido, lo estáis viendo con mi try, con 2 personajes, pero si Mabuika no está tan bien, este señor va a costar un poquito. Luego, el Yuncasaurio, ya conocéis cómo funciona. Básicamente la única mecánica a tener en cuenta es que cuando salgan las frutas, peguéis Pyro a las frutas para que se las coma, exploten y le bajen bastante vida. Y luego sabéis que hay una mecánica en la que se pone a girar, cual peonza, cual Beyblade. Competencia de peonzas con Mabuika girando. Es muy molesto cuando hace eso, pero bueno, ánimo. Y como pega Dendro, si vais con Bennett, os va a hacer quemadura y va a perjudicar. Y aparte en el suelo también deja como un suelo de brasas que también te va bajando la vida. Puedes intentar moverte para no estar encima de ese suelo y que no te baje la vida. Con Furina eso viene muy bien, la verdad. Aunque Furina como es hidro a lo mejor viene bien arriba. El 12-1 no tiene misterio, me parece extremadamente sencillo, sabéis lo que hacéis, sobre todo Nubilet arriba o Arlequino con base electrocargados arriba, diría que es lo que más voy a recomendar de los mejores carries del juego. Y abajo lo suyo sería lo que os he explicado. Prácticamente todos los carries de Natlan van a hacer un daño brutal, Kinich un poquito menos, Mabuika cuidado con el Surkamagma y por lo demás abajo vais a hacer magia si aplicáis esto. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis
apoyáis mucho el canal y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Segundo piso. Aparecen de nuevo 2 waves de 3 guardianes pequeñitos y a la última wave lo que aparecen es 3 guardianes gigantescos. Los guardianes, según eliminas uno, va saliendo otro. Es decir, no es como que elimines 3 y salen 3, sino que aparecen 3, pero a la que eliminas uno sale otro, hasta que sean 9 guardianes pequeñitos. El patrullero, explorador y destructor, que son además los trocitos del cubo, pero que son enemigos individuales. Aparecen hasta 9, uno detrás de otro. Lo mismo, con electrocargado se reparte mucho el daño y como tienes el bufo este del abismo, como veis la Inefa está haciendo aquí, pues creo que 50, 60k por electrocargado. Y con el anemo que llevéis, aunque no se junten, repartís muy bien tanto el elemento como los bufos y debuffos. Sakarosa, Kazuha, Lanyan, hasta Xianyun incluso van a venir muy bien. Y luego, cuando bajéis 9 guardianes pequeñitos, aparecen 3 dragón de las ruinas, que son estos que parecen un dinosaurio pero sin alas y cuestan un poquito más, pero de nuevo con Nubilet sobre todo, que reparte muy bien el daño, con electrocargados o incluso con Arlequino con base de electrocargados, haciendo pues uno de cada 3 golpes y vaporizado con un daño de Arlequino que sabéis que en áreas subnormales reparten muy bien. La sala cae relativamente fácil. Y luego la segunda mitad, 2 enemigos, la Guayob y el Espantahongo. La Guayob ya la conocéis también y tiene la mecánica de siempre. Te absorbe toda la energía para que debas bajar la barra blanca pegándole todo lo que puedas y luego una vez le rompes la barra antes de que acabes la fase en la que parece que carga, te va a devolver toda la energía al equipo para que hagas un combo limpio y la bajes. Qué casualidad que los personajes de Natlan, incluida Mawika, pegan una barbaridad y no dependen de energía. Mawika tira la ulti sin energía y los cargados igual, Varesa tira su elemental y no hace falta tirar la ulti, Kinich tira su elemental, aunque no recomendé Kinich, pero para que me entendáis, Chaska tira el elemental y los cargados y da igual su ulti. Y se me ha olvidado algún personaje, Mualani creo, lo mismo. Mualani se va a reventar el escudo de este bicho haciendo mordiscos, así que casualmente de nuevo es para carries de Natlan. Se puede jugar con más carries, pero como tienes el bufo y hay muchos carries de Natlan, es para ello. Creo que al menos uno tendréis. Y entonces la Guayob cae. Luego el Espantahongo. Realmente es un boss antiguo, con lo cual su escalado de vida y resistencias es relativamente bajo y sencillo a diferencia del resto de enemigos. El truco real es que si le pegáis electro, es decir, un sobrecarga, creo que la segunda mitad lo que te están pidiendo realmente de forma más limpia es el sobrecarga de Varesa, es lo que mejor entra, pero se puede jugar con cualquier cosa. El electro contra el Espantahongo hace que se llene su circulito de electro y tenga una fase en la que se pone medio histérico el bicho y luego se cae. Truco muy importante. A veces cuando se pone la barrita de electro, sabéis que corre de punta a punta de la sala, es súper molesto y hace mucho daño cuando te pisa. Para evitar esto, una vez se elimina la barra y veis que se pone en modo histérico, tenéis que mirar hacia él justo delante y poneros delante de su cara y pegarle de frente a la cabeza. Si le pegáis así, no va a hacer la de ponerse a correr histérico y a molestar, sino que directamente en el punto en el que esté se cae al suelo y le pegáis. Pero si le pegáis por un lado, por detrás, si le pegáis un poco por delante pero os movéis, os desplazáis, entonces va a hacer la de empezar a correr de punta a punta y va a molestaros. Es un truco infalible. Y luego si vais Piro, en el caso de jugar el equipo de Mawika, si vais Piro igual también hace como que se pone más oscurito y se quema, y también es una fase que os beneficia pero no tanto como el electro. Pero es muy fácil el Espantahongo. Y luego, último piso. Nuestro querido Togemon, en este caso Ponchomon, si lo sabéis hay un Digimon que es Togemon, que es un cactus, y luego está el mismo Togemon pero con poncho y sombrero mexicano, igual que este, y la máquina donde saca los trocitos, las montañitas que debes trepar. Bien, el cactus lo conocéis de la conflagración, pero os explico fácil. Saca 3 sombreros, debéis perseguir el sombrero que es el que está escondido y literalmente jugar a dónde está la bolita, y es fácil de seguir realmente. 2 trucos muy importantes. Truco número 1, si nos equivocamos siguiendo la bolita, tiene el sombrero una cara, además hace ruido, si tenéis un buen sistema de sonido va a hacer ruido exactamente donde esté. Y además hace una estela especial, si os fijáis, sois observadores, para saber cuál es el original. Es fácil no perderlo, pero lo recuerdo por si acaso. Y luego, segundo tip, todo el daño que reciben de forma general los sombreros, luego cuando le bajéis la barra blanca, va a recibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si
con Neuvillette pegáis a 2 de los 3 sombreros, obviamente focuseando el principal, pero ejecutáis daño sobre otro sombrero más con Neuvillette, cuando le bajéis la barra blanca, el trozo de vida que le va a salir es increíblemente grande, aquí lo estáis viendo seguramente, con lo cual tratar de aplicar hidro a los 3 sombreros y meter un cargado hacia un sombrero, o sea, con el sombrero principal apuntando a un sombrero lejos, pero en el siguiente cargado apuntar al sombrero principal con el otro sombrero que no habéis mojado, porque si están mojados los 3 sombreros, el electro se va a repartir y el electrocargado va a saltar entre los 3 sombreros y vais a hacer mucho más daño. Este tip es súper importante tanto para el abismo como para la conflagración. Vais a maximizar el daño que hacéis para tardar menos segundos. Y luego electrocargado y un escudo no viene mal porque tiene varios hits el Togemon que perjudican, te interrumpen y sobre todo molestan, porque si tu Neuvillette es C0 y no C1, van a interrumpirte literalmente el cargado y a perder la fuente tanto de aplicación como de daño principal para bajarte el bicho. Así que intentar llevar un escudo, claro, Inefa casualmente tiene un escudo, pero quien tenga Neuvillette C1 va a ir muy bien. Beidou por supuesto tiene un escudo y viene muy bien también. Y luego el autómata Fuente Enigma. Todo lo que os he dicho antes de trepar viene perfecto. Hay otra mecánica del autómata y literalmente es con los personajes y carries de Natlan, que es una barrita que cuanto más puntos de Natlan le peguéis, esa barra multicolor que también está al lado de su vida se llena. Si se llena, va a hacer mucho antes la fase de las montañitas para trepar y una vez hacéis el tema de romper los núcleos encima de las montañas, se queda en la típica fase de los bosses de que ha bajado sus resistencias y se queda quieto para que le metéis un combo limpio y le bajéis mucha vida. Entonces, viene bien de nuevo meter carries de Natlan, que seguro alguien en los comentarios me dice, pero yo no tengo carries de Natlan. Pues hombre, menos electrocargados y menos Neuvillette, juega entonces el mejor equipo que puedas abajo, pero con algún personaje que trepe o aprovechando y aprendiendo del bug este que os he explicado para subir a las piedras, que se puede perfectamente sin carries de Natlan. Pero como tiene 75% de daño extra de daño de noctambulismo y este bicho cuando le pegas noctambulismo se llena esta barra y hace más rápido una fase para quedarse con, digamos, expuesto para que le golpeéis, obviamente es mucho más recomendable. Así que eso es lo que diría y creo que cualquiera sí que a día de hoy tiene un carry por lo menos de Natlan porque estamos en la última versión de Natlan y se va a acabar. Así que poquito más. Esto es el abismo, es bastante fácil, la verdad me parece un regalo. Es verdad que de nuevo hay récord de cantidad de vida como siempre y cada vez que hay un nuevo abismo por lo menos tiene 1 millón más de vida, así que hay que ir mejorando y adaptándose, pero por el resto las mecánicas son sencillas y los buffos son muy explotables. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Gorilla por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.